no tenía pensado grabar absolutamente nada estos días, pero llevo como 3 4 días leyendo romances sin parar. De hecho, la habitación la tengo, como veis, en la mierda. Llevo 3 4 días leyendo romances sin parar porque me ha dado por ahí. He estado llorando bastante estos 3 4 días. Y por ello quiero hablar un poco de cómo hacer un buen romance. Puesto que hay algunos que se hacen súper pesados y súper tediosos, y otros que en cambio van bien. Las bases para hacer un buen romance son muy sencillas. O sea, tú el tema general ya lo tienes, que es el romance. Luego a partir de ahí, si quieres poner un trasfondo, puedes ponérselo o no. Eso ya es elección de cada autor. Que haya trasfondo o no, no va a hacer que el romance sea mejor o peor. Trasfondos posibles, por ejemplo, un trasfondo de deporte, un trasfondo de música, etcétera, que eso es lo que produzca que se genere ese romance en sí. Un ejemplo sería, por ejemplo, Suzuka, un manga romance que me encanta, que tiene como trasfondo el deporte, concretamente el atletismo, donde la protagonista pues hace salto de altura, la rival es manager, la otra rival es corredora de 100 metros, creo recordar, y el protagonista corre 100 metros. Es un ejemplo de trasfondo que podría estar ahí o no perfectamente y la historia podría funcionar o no de igual forma. Pero lo fundamental a la hora de tratar un género de romance no es el romance en sí, sino la capacidad que tiene el propio autor de hacer que las personas empaticen con sus personajes. Haya romance o no, aunque obviamente es un romance, tiene que haberlo, haya trasfondo o no, si tú no consigues empatizar con los personajes, no te va a afectar esa situación, no vas a sentirlo como si realmente estuviesen sintiendo los personajes, no vas a sufrir las peleas cuando las sufren, no vas a sentirte feliz cuando ellos son felices, no vas a sentir absolutamente nada, simplemente vas a leer algo que no te va a aportar nada. En relación a esto, me estoy releyendo otra vez Fuka, porque para mí es una bomba sentimental, sobre todo las primeras partes, luego hay partes en las que ya el romance se aleja un poco, pero luego vuelve, bueno, al caso. Fuka para mí es una bomba sentimental porque el autor hace cosas que realmente no te esperas, pero tú en todo momento estás empatizando con los personajes. Te está mostrando cómo se sienten mediante los dibujos. Tiene unos dibujos muy bonitos desde mi punto de vista. Mediante los dibujos, los gestos, todo tú hace que realmente estés comprendiendo cómo se siente el personaje y lo asimiles. Por lo tanto, cuando suelta las bombas emocionales que suelta, hace que sufras tanto. Lo mismo pasa con otra obra del mismo autor que se llama Seo Koji. Está aquí anotado. Por ejemplo, Kimi no Irumachi. He mencionado ya 3 obras del autor, o sea, Suzuka, Kimi no Irumachi y Fuka, bueno, el caso. Con Kimi no Irumachi también, o sea, durante el principio, pues, dices, bueno, no está mal, pero conforme empieza avanzando la serie y vas viendo cómo los personajes van evolucionando y poco a poco vas empatizando con los personajes, sobre todo con los principales, con los secundarios también, de hecho, es algo que me gusta mucho de este autor, que incluso a los personajes secundarios, pues, les da un poquito de trasfondo, un poquito de historia, lo cual te hace, pues, conocerlos mejor y empatizar un poquito más con ellos, pues incluso con esos personajes secundarios, pues te hace empatizar con ellos bastante bien. Pero sobre todo con los principales. Tiene muchas partes en las cuales tú realmente sientes como si realmente te hubiese pasado a ti. Ahora, venga, voy a hacer un pequeño spoiler. Sobre todo de Kimi no Irumachi, que para mí es su mejor obra, creo yo. Los personajes me parecen un poco idiotas, pero sí que en términos de evolución de personajes, evolución de la historia y en muchísimos aspectos, tanto como en empatizar con ellos, me parece que está muy bien hecho, así que en Kimi no Irumachi, por ejemplo, cuando después de que la protagonista se haya ido del pueblo a Tokio sin decir nada, ya cortado con el protagonista, él vuelve, no se vuelve, él se va a Tokio, conoce allí a lo que viene siendo sus amigos de Tokio, al motero, a su vecina, etcétera, con sus compañeros de clase además. Ahí es cuando realmente dices, bueno, ahora la historia se va a estancar un poco, pero no. ¿Qué hace? Soltar una bomba emocional. Lo primero que hace en cuanto llegan a Tokio ya es poco después, 3 4 capítulos, te dice, bueno, no, ¿sabes este amigo tuyo? Pues realmente es el novio de esta mujer. Ah, ¿y sabes qué? Se va a morir. O sea, puede morirse o puede no morirse, depende si somete o no a una operación. Bueno, vale. Bueno, pues no pasa nada, ¿no? O sea, lo veo lógico y comprensible que puedas matar a un personaje así que se acaba de aparecer. Tampoco vamos a sufrir demasiado. Pero no, es una gran equivocación. Sufres muchísimo, porque en ese poco periodo de tiempo, porque realmente ese personaje no está durante demasiados capítulos,
te van haciendo empatizar cada vez más con él. Hay más escenas juntos de él con el protagonista, donde realmente ves su comportamiento, ves cómo es como persona, cómo el autor quiere que sea. Y esa forma de hacer empatizar a los personajes, o sea, que empatices con ellos en tan poco tiempo, es lo que realmente hace a un romance bueno. Pues, por cierto, el tío se muere. Y de una manera muy triste. O sea, cuando se muere lloras muchísimo, quieras o no. No os voy a hacer más spoilers de ni cómo se muere, ni por qué lloras debido a su muerte, porque realmente se puede morir y simplemente pues se murió y ya está. Pero el contexto en el que se muere, la situación, lo que ocurre justo después, hace que todo sea una puta bomba nuclear emocional que hace que te destroces por dentro. Pero bueno, al respecto de los romances. Hacer un buen romance es muy complicado. Y hacer que empatices con los personajes es muy complicado. Pero cuando lo consigues, es una puta maravilla.